gracias por estar con nosotros una vez más en nuestros estudios de travesía de toda una vida. Lección 2. Vamos a entrar en el libro de Génesis. Génesis recibe su nombre siguiendo un principio común de nombrar los libros de la Biblia. Este es un principio importante para recordar al estudiar la Biblia, porque en muchos casos el nombre del libro revela de qué se trata el libro. Este principio de nombramiento se utiliza en los 5 libros de Moisés. El Génesis trata con el principio de las cosas, tales como la materia, el universo, la vida animal, vegetal y el hombre, el pecado y la raza hebrea. La palabra Génesis significa principio u origen. Por lo tanto, es un nombre apropiado para el primer libro de la Biblia. No es el propósito de Génesis dar un relato detallado de cómo Dios creó todo, sino presentar un esquema general seguido de algunos hechos básicos. El propósito no es decirnos cómo, sino quién. Un bosquejo de este libro, vamos a ver que del capítulo 1 al 11 nos habla de la humanidad en general, o sea, de la creación, la caída del hombre, Noé y el diluvio, la torre de Babel. En la sección 2, los patriarcas de Israel, en el capítulo 12, del 12 al 50, la vida de Abraham, del 12 al 25, la vida de Isaac, del capítulo 21 al 35, la vida de Jacob, del capítulo 25 al 49, y la vida de José, del 30 al 50. La humanidad en general, la creación, capítulo 1 al 2. La profundidad y la plenitud de estos 2 capítulos nunca podrían explicarse en una breve lección como esta, por lo que simplemente veremos las principales verdades. El Creador. Ningún teólogo o científico puede mejorar la introducción al relato de la creación. En el principio creó Dios. El nombre de Dios en Génesis número 1 es Elohim, que significa fuerza infinita y fidelidad absoluta. En Génesis 2 somos introducidos a la palabra Señor, que viene de la palabra hebrea Jehová. A menudo en la Biblia el Espíritu Santo usa el nombre Elohim, Dios, para referirse a Dios cuando está tratando con el universo físico. El nombre Elohim siempre se traduce mayúscula D, minúscula I, minúscula O y minúscula S. Cuando usted ve la palabra Dios en el Antiguo Testamento, es de la palabra hebrea Elohim. Sin embargo, cuando Dios está tratando con su pueblo, se usa la palabra Jehová, traducido como Señor, escribiéndolo todas en mayúscula. La historia de Noé es una buena ilustración de esto. En Génesis 6, 22, versículo 22, y Génesis 7, 1, versículo 1 y versículo 16. Y observa los dos nombres usados para Dios. Cuando Dios está tratando con los animales, se usa el nombre Elohim. Pero es Jehová quien encerró a Noé en el arca. La relación de Dios con su pueblo es diferente de su relación con todas las demás creaciones. Los 7 días de la creación. La palabra hebrea para día en Génesis 1 es Yom, y no significa necesariamente un periodo de 24 horas, sino que también se traduce como tiempo, edad y perpetuamente, etc. En la Biblia, Dios podría haber creado el universo a través de un proceso que tomó millones de años, o simplemente hubiera podido haber hablado toda la creación al instante. Algunas personas tienen dificultades para aceptar la creación instantánea. Sin embargo, cuando le preguntas a la mayoría de las personas cuántos años tenía Adán cuando Dios lo creó, probablemente responderán de 30 a 35 años. Si Dios creó a Adán con edad ya en él, ¿no podría haber hecho lo mismo con la tierra, las estrellas, la luna y todo el universo?
Es sin duda un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. Dios podría crear cualquier cosa o todo en este mismo momento. Y luego, bajo examen científico, que la creación podría parecer tener millones o miles de millones de años. Dios puede crear no solo la materia y el tiempo, sino también la edad. En el primer día, Génesis 1, versículo 3 al 5, la luz es creada. Segundo día, aire y agua, Génesis 1, versículo 6 al 8. Tercer día, tierra y plantas creadas, capítulo 1, versículo 9 al 13. Cuarto día, la luz cósmica se convierte en el sol y las estrellas, capítulo 1, versículo 14 al 19. Quinto día, aves y peces, capítulo 1, versículo 20 al 23. Sexto día, los animales y el hombre son creados, capítulo 1, del 24 al 31. Y el séptimo día, Dios descansa. Capítulo 2, versículo 2 al 3. La caída del hombre. La tentación. Dios no es el creador del pecado, ni tienta a los hombres a pecar. La tentación es obra del diablo, de Satanás. Capítulo 3, versículo 1 al 6. El pecado. Eva cede a la tentación de Satanás, involucra a Adán y la raza humana cae. Los resultados inmediatamente. Hay una pérdida de inocencia y gloria, reemplazada por el sentimiento de culpa. La promesa de un redentor, Génesis 3:15, es la primera referencia en la Biblia a la venida del Mesías. La progresión del pecado es de la siguiente manera. En el capítulo 4 encontramos ira, celos, odio y finalmente asesinato cuando Caín mata a Abel. Capítulo 4, versículo 8. El pecado conduce a más pecado. Noé y el diluvio. Esta sección presenta el relato del diluvio y enfatiza la fe de Noé. Debemos tener una comprensión de lo que sucedió en los días de Noé. Si queremos saber si la venida de nuestro Señor está cerca, ¿cuáles son las similitudes entre los días de Noé y los días anteriores a la venida de Jesucristo? Mateos 24, 37 al 39 nos indica: antes del diluvio, la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta que Noé entró en el arca. Era lo de siempre. Nadie prestó atención a la predicación de Noé. La Torre de Babel, capítulo 11. Después del diluvio, Dios ordena a la gente a que llenaran la tierra. Capítulo 9, versículo 1. Pero ellos tenían otros planes. ¿Qué es lo que ellos hacen? En el capítulo 11, versículo 1 al 4. Construyen una torre al cielo y se quedan en un solo lugar. Para obligar a la gente a extenderse sobre la tierra como Él quiso al principio, Dios hace que hablen en diferentes idiomas. La palabra Babel significa confusión. Los patriarcas de Israel, capítulos 12 al 50. La vida de Abraham, capítulos 12 al 25. Ahora llegamos a una de las grandes aventuras de la Biblia. Abraham caminó con Dios. Dios usa a este hombre para comenzar el cumplimiento de su promesa en Génesis 3:15, de enviar un Salvador al mundo. ¿Qué promete Dios hacer a través de este hombre y sus descendientes? De acuerdo a Génesis 12, versículos 2 al 3. Dios le dijo a Abraham que bendeciría a todas las naciones del mundo a través de su descendencia. Y a través de la descendencia de Abraham tenemos a Cristo, en el cual son benditas todas las naciones, porque Él, a través de Él, recibimos salvación y vida eterna. Gloria a Dios.
La vida de Isaac. Isaac es el hijo de la promesa de Abraham a través de su esposa Sara. Ismael es su primer hijo a través de su sierva Agar. Ismael es el resultado de un lapso de fe por parte de Abraham y Sara. En Génesis 22, verso 1 al 14. Abraham ofrece a Isaac como sacrificio en el monte Moria. Los árabes creen que ofreció a Ismael porque son descendientes de Ismael. Los judíos son descendientes de Isaac. Tanto los judíos como los árabes son descendientes de Abraham. La única diferencia es que Dios había prometido que la descendencia iba a ser a través de Abraham en unión con Sara, no en unión con nadie más. Aunque Ismael es el primogénito, Ismael nace de la esclava, mientras que Isaac nace de la promesa, nace de la libre. Y esto lo explican en el Nuevo Testamento. Isaac es a menudo pasado por alto en los estudios de Génesis porque su vida es menos emocionante que la de los otros patriarcas. A pesar de que vivió más tiempo que cualquiera de ellos, Dios confirma con Isaac el pacto que ha hecho con su padre Abraham en Génesis 26, versículos 2 al 5. La vida de Jacob, del capítulo 25 al 49, Isaac tiene un hijo llamado Jacob que se convierte en el padre de los 12 hijos. Estos son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Estos se convierten en los jefes de las 12 tribus de Israel. Israel es el nombre que Dios le da a Jacob en Génesis 32, versículo 28. Y subsiguientemente a la nación judía, ¿a través de qué tribu viene Cristo? De acuerdo a Génesis, versículo 49, versículo 10, y Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 2, y Lucas, capítulo 3, versículo 33, Cristo viene de la tribu de Judá. La vida de José, capítulo 30 al 50. La historia de José, uno de los 12 hijos de Jacob, es una de las biografías más superpresivas de la Biblia. Lean Génesis 45, versículo 4 al 8. Y Génesis 50, versículo 18 al 20. Y expliquen cómo la vida de José revela la supremacía de Dios y cómo Él cuida de los suyos. Veamos también Romanos, capítulo 8, versículo 28. José fue vendido como esclavo por sus hermanos. Sin embargo, Dios le permitió convertirse en gobernante en Egipto para que pudiera salvar a la nación de Israel. El libro de Génesis concluye con la muerte de José. Este libro comienza en un jardín y termina en un cementerio. Qué declaración más reveladora sobre las consecuencias del pecado. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Y esperamos que nos acompañen en la próxima lección. Dios les bendiga. Dios les guarde.